Buen día, el siguiente video es con la finalidad de explicar de forma general los detalles del trabajo práctico de bases de datos. Bueno, este trabajo consiste básicamente en 5 puntos. Su objetivo es aplicar los conceptos de bases de datos relacionados visto en clase, en una empresa o un caso empresarial real o ficticio, modelando sus entidades, relaciones, atributos, creando el diagrama entidad-relación, implementándolo en el gestor de bases de datos MySQL, insertando algunos datos y finalmente realizando consultas de interés para valor en el negocio. El primer paso es seleccionar un caso empresarial relacionado en el área de interés, recordar que no es necesario pues, una empresa específica, sino más bien un objetivo de un sistema de información en una empresa genérica, digámoslo así. Los ejemplos básicamente pueden ser una empresa en que maneje 3 tablas o 3 entidades como mínimo. El ejemplo más común podría ser clientes, productos y ventas, teniendo en cuenta que se le debe poner un poco pues el sentido, ¿cierto? Si esos productos a qué se refiere, esos servicios a qué se refieren, como para que el sistema tenga un poco más de lógica. Otro ejemplo podría ser pacientes, médicos y citas, y otro ejemplo puede ser usuarios, libros y préstamos. Basado en ese caso seleccionado y esas 3 entidades o tablas, digamos que se abstraen del caso, se va a diseñar un diagrama entidad-relación. Recordar que esto inicialmente se puede hacer a mano en una hoja de acuerdo a lo visto en clase, pero esto también es generado en MySQL al finalizar el proceso de inclusión de tablas y datos. ¿Qué deben tener estas entidades? Pues importante que se grafiquen con sus respectivos atributos, teniendo en cuenta la cardinalidad en la relación entre estas tablas, que puede ser uno a uno, uno a muchos o muchos a muchos, los tipos de datos y sobre todo identificando las llaves primarias y foráneas si las hay. El tercer punto es explicar el esquema de MySQL, para lo cual este video pues pretende mostrarles de forma práctica cómo se instala, cómo se diseña y cómo se sube el esquema y en general las tablas y relaciones de la base de datos del caso seleccionado. Una vez implementado todo esto en MySQL, se insertarán mínimo 10 registros. Tener en cuenta que estos 10 registros cuentan entre todas las tablas. Habrán tablas que tengan solo 3, otros que tengan 5, otros que tengan 10. Entonces depende del caso seleccionado. Y finalmente, el quinto punto, que es el más importante, es realizar 5 preguntas de interés basado en esa base de datos ya diligenciado con registros previos. Entonces, la idea es ver el diagrama y de ahí poder extraer preguntas de valor que puedan servir para el negocio. Este punto es el más importante desde el área empresarial. No solo es responder cuál es el valor del dato. Si yo pregunto cuántos productos compró este cliente, pues no es solo decir 10 o 20, sino decir para qué me serviría esto en el área empresarial, en el negocio o en la organización. Entonces, ponerle un poco más de estructura del por qué y no solo el qué, ¿sí? Finalmente, los criterios de evaluación, el diagrama ERPR, entidad-relación, se puede exportar al final de MySQL, la implementación general de tablas con llaves primarias y foráneas, tener en cuenta que esto también son capturas de pantalla que salen de MySQL, las consultas de SQL, que nos podemos ayudar en estas consultas con cualquier inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini. Lo importante es la respuesta y el análisis de esa respuesta. Y finalmente, reiterando que lo más importante de este trabajo es la documentación, la organización del trabajo, no solo son capturas de pantalla sueltas, sino más bien la fluidez de esta organización y la interpretación que se le da, sobre todo al quinto punto. Cualquier inquietud, igual estos días durante las clases estaremos resolviendo. Para proceder a la instalación de MySQL, entonces instalamos o ingresamos, perdón, a la pestaña Bases de Datos por el primer enlace MySQL Descarga. Este me lleva al instalador. Esta está la última versión disponible en Windows en mi caso. Tenemos el instalador sencillo o el instalador completo. Se recomienda la segunda opción, instalarlo completo, pero vamos a ver que de una forma personalizada. Si les pide iniciar sesión o loguearse, le dan aquí abajo en no gracias, solo iniciar descarga e inmediatamente pues decidimos en dónde guardarlo. Le damos guardar. En mi caso, pues yo ya lo había descargado por acá, entonces voy a detener y voy a abrir directamente el instalador. Le damos los permisos respectivos del sistema para la instalación, se nos abre el respectivo instalador. En esta primera interfaz vamos a seleccionar la última opción del cost 1 personalizado, ¿cierto? El de hacerlo manualmente, no vamos a instalar todo, sino manualmente lo que nos interesa y le damos siguiente. En este caso vamos a instalar 2 aplicaciones. Primero en MySQL Server
Desplegamos y desplegamos carpetas hasta llegar al servidor. Vamos a seleccionar la última versión disponible y lo enviamos a la derecha, a los productos que vamos a instalar. De igual forma en aplicaciones, en la primera opción de Workbench, desplegamos y la última versión disponible es la que enviamos a la derecha. Tener en cuenta que MySQL Server se refiere a todo el motor de bases de datos en el cual se guardan, se ejecutan y se manejan toda la respectiva base de datos o la información allí disponible. Y MySQL Server se refiere a la interfaz gráfica en el cual podemos de forma más intuitiva y más gráficamente pues crear las bases de datos, diseñarlas y hacer diferentes consultas. Teniendo estas dos disponibles, le damos continuar e inicia la respectiva instalación. Una vez instaladas, le damos continuar. Esta configuración de puertos y de información del firewall se deja igual, continuar. Importante aquí, la clave del root en MySQL es la clave del administrador principal del servidor, es el superusuario que tiene todos los permisos. Hay que tener mucho cuidado con esa clave que se puso allí. En mi caso, como yo ya lo había instalado previamente, debo poner la clave que tenía anteriormente y chequearla, pero en el caso de ustedes se pone la clave inicial si es la primera vez que se hace la instalación y se le da a continuar. En la siguiente pestaña, tener pendiente de pronto que no esté el visto aquí en empezar el servidor cuando se inicia el sistema, porque en muchas ocasiones se puede poner lento el sistema. Sí es importante que si no se selecciona esto, cada vez que se quiera usar, cuando el equipo se reinicie, hay que encender el servicio. En un momento les muestro cómo. Siguiente, ejecutar e inmediatamente queda lista la instalación de MySQL en el equipo. Finalizar. Listo. Una vez terminada la instalación, nos abre MySQL Workbench, que es la interfaz gráfica de MySQL. Debemos tener presente que se ingresa por aquí abajo, por la instancia local de MySQL 80. Tener de pronto presente lo que les mencionaba hace un momento, que si no aparece o si no se inicia el servidor automáticamente en el equipo que fuese visto que le quitamos, tenemos que entrar en el buscador de Windows, buscar servicios y en estos servicios verificar cada vez que se reinicia el sistema y queremos usar la aplicación, verificar entre estos servicios están ordenados alfabéticamente, entonces buscamos MySQL y verificar que MySQL se encuentre en ejecución. Si MySQL no está en ejecución, le podemos dar aquí iniciar al lado izquierdo, iniciar. De esta forma se inicia manualmente el servidor. Recordamos que tenemos un servidor de gestión de bases de datos instalado en un equipo local. Y si no inicia automáticamente con Windows, pues toca iniciarlo manualmente. En servicios, iniciar. En mi caso se encuentra en ejecución, entonces simplemente puedo ingresar. En caso de que no esté abierto automáticamente, pues simplemente buscan aquí MySQL y abren el MySQL Workbench. Esta sería la opción con la que se abre el programa. Le damos doble clic en la instancia, nos pedirá el root. Importante que esa contraseña pues sea segura, que sea una contraseña que no se les olvide. Y le damos OK. De esta forma nos abre el gestor de bases de datos. En este gestor de bases de datos, para iniciar a crear nuestro esquema, vamos al lado izquierdo en la opción de navegación, abajo, por defecto está en la pestaña de administración, nos cambiamos a la pestaña de esquema. En esquema solo aparece el esquema del sistema, que es el principal, entonces vamos a pararnos debajo y le damos clic derecho, crear nuevo esquema. Este esquema le podemos poner, no sé, el nombre de la escuela o el nombre general de la empresa, lo que queramos. Yo le voy a poner como matrículas 2026. ¿Sí? Cualquier nombre como el esquema general del gestor de bases de datos. Fíjense que apenas le doy crear, me aparece la sentencia SQL o el código con el cual se crea este esquema. Para nosotros esto es transparente porque lo estamos haciendo desde la interfaz de Workbench, pero internamente esta es la sentencia o el código de programación con el que se crea el esquema. Le damos a aplicar y finalizar. Si observan al lado izquierdo, ahora me aparece el esquema en el cual se ven algunas tablas, vistas y otras opciones más. En la opción de tablas, nos vamos a parar allí, le damos clic derecho y le damos crear tabla. De esta forma vamos a crear nuestra primera tabla.
Si recuerdan en clase, hablábamos de la tabla estudiantes, profesores, asignaturas y matrículas, que es la que une estudiantes con asignaturas, ¿cierto? Entonces, la primera que vamos a crear es estudiantes. Tener en cuenta que los nombres de las tablas y los atributos y en general todos los campos de una base de datos se diferencian entre mayúscula y minúscula y entre operadores. Entonces, de preferencia no poner números ni caracteres especiales y poner todo en minúscula. Y en caso de que se requiera un espacio, poner raya al piso. Estudiante, raya al piso, la escuela, por ejemplo. En mi caso solo voy a ponerle estudiantes y le damos, no, perdón. Antes de darle aplicar, vamos a crear los diferentes atributos dentro de esa tabla, ¿no? Espérame y ponemos esto un poco más grande, sí. Podemos crearla y luego agregarle los atributos o directamente aquí debajo agregar los diferentes atributos. Recordar que los atributos corresponden a las columnas o a los campos que tendrá esa tabla. Entonces el atributo para estudiantes, el atributo principal sería código estudiante. Yo le puse como raya al piso. Tener en cuenta que el tipo de dato del código estudiante debe ser IN, que es un dato tipo número. Y se le señala aquí el PK, que es clave primaria. Clave primaria. Importante que el código de estudiante es la clave primaria de la tabla de estudiantes. Tener en cuenta que todas las tablas deben tener una clave primaria, ¿cierto? Es importante para la identificación. Esa clave primaria por defecto es no null y es única, y el resto de opciones los dejamos en blanco. Y podemos agregar los otros campos que corresponden. Yo voy a agregar, por ejemplo, el nombre, voy a agregar, por ejemplo, la fecha de nacimiento. Voy a agregar, por ejemplo, el género. Y si quiero agregarle de pronto el teléfono, la dirección, cualquier atributo que corresponda a ese estudiante. El nombre sería varchar, la fecha sería tipo dato y el género sería de pronto binario, podría ser, o podría ser varchar si quiero que lo incluyan directamente, ¿cierto? Entonces voy a darlo como var binario. Listo, continuamos. En este caso, el nombre, pues ya no tenemos más llaves primarias, ¿cierto? Si queremos que el nombre no sea nulo, si queremos que el nombre sea único, por ejemplo, si queremos que la fecha, estos datos ya son, eh, digamos que son por defecto de acuerdo a la configuración que ustedes quieran ponerle o a la restricción que quieran ponerle a cada dato, ¿sí? En este caso lo voy a dejar así tal cual porque el que más me interesa para la relación del ejemplo es la llave primaria. Entonces le damos a aplicar. Fíjense también que aquí me aparece la sentencia SQL o el código con el cual se crea esta tabla. Por defecto, pues nosotros no lo tocamos, no lo miramos y le damos aplicar. De esa forma, si se fijan, ahora aquí a la izquierda se me creó la primera tabla que es estudiantes. Vamos a continuar con las siguientes tablas. Entonces, de la misma forma, me paro sobre la tabla, le digo crear tabla. Voy a crear la siguiente que es profesores. Voy a dejarlo así. La llave primaria de profesores lo voy a dejar como ID profesor. Y de profesores, así por defecto, es un IN, es una llave primaria, no null y única. La otra voy a ponerle pues el nombre del profesor y voy a ponerle de pronto la categoría, si es un profesor cátedra, si es un profesor planta. Bueno, y esas voy a dejarlas como varchar, varchar, recordando que la llave primaria debe ser IN, siempre debe ser IN para poderla relacionar más fácil porque es cuando es tipo char pueden haber confusiones. Entonces se recomienda mucho que sea tipo texto. Si ustedes quieren que el nombre nunca lo ponga vacío y la categoría nunca la ponen vacía, entonces podemos poner no null, no null por defecto. Le damos a aplicar. De igual forma se genera la sentencia SQL con la cual se crea esta tabla y le damos simplemente a aplicar, finalizar. Y de la misma forma creamos la tabla de asignaturas. Entonces le digo crear tabla, asignaturas, llave primaria también y de asignatura. Voy a dejarlo como en singular, que sea tipo in, que sea llave primaria y que sea único. En este caso vamos a agregarle, por ejemplo, asignaturas, pues el nombre de la asignatura. Vamos a agregarle los créditos de esa asignatura. Y listo, por ahora dejémoslo así, como no null y no null. Perdón, se me creó aquí una por defecto, entonces podemos eliminarla.
Listo. Ya tenemos la tabla estudiantes, ya tenemos la tabla profesores y la tabla asignaturas. Ahora vamos a crear la tabla más importante, que es la tabla que se relaciona o que llega a unir las estudiantes con las asignaturas, que es la tabla matrícula. Para matrículas, importante recordar que se debe tener por defecto una llave primaria, que en este caso en matrículas pues va a ser el ID de matrículas o de matrícula. Tener en cuenta que esta sería llave primaria, no null y única. Y vamos a ponerle aquí esta opción que dice autoincremental. ¿Qué quiere decir autoincremental? Quiere decir que el ID de la matrícula no lo voy a generar yo, no va a ser un número que yo dé, porque recuerden que el ID del curso está, el ID del profesor está y el ID del profesor está, ¿no? Que es la cédula, el código de estudiante y el código del curso. Pero el de matrícula se genera automáticamente incremental, es decir, la primera matrícula que se haga va a ser una, la segunda dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hasta donde lleguen las matrículas. Pues en este caso lo dejamos como ID matrícula simplemente. Aquí le agregamos también el ID, como este relaciona a los estudiantes con las asignaturas, entonces el ID de los estudiantes, que en este caso es el código de estudiante, que también es IN. Recuerde que en este caso, como es una llave foránea que viene de la llave primaria, entonces lo dejamos como IN, porque el otro también era IN. Y aquí sería el ID del profesor, o creo que era profesores, y también de igual forma como IN. Ahora atención a esto. Teniendo creados estos tres datos, vamos a ir a las pestañas de abajo. Aquí abajo dice columna, indexación y llaves foráneas. Entonces entramos por llaves foráneas y en llaves foráneas es donde vamos a crear estas dos de abajo, ¿cierto? Este es el código de estudiante y el ID de profesores. Lo vamos a poner aquí y lo vamos a referenciar con la otra llave. Aquí es donde se hace la relación entre las primarias de estudiantes y primaria de profesores con las foráneas en matrículas. Entonces vamos a poner ID, o más bien código estudiante, que me va a relacionar a la tabla estudiantes, ¿cierto? Tabla estudiantes. Y ese código de estudiante pues se relaciona con el código de estudiante de esta tabla. Perdón, entonces código de estudiante con código de estudiante. Nos vamos para la otra llave foránea, que sería ID profesores. ID profesores referencia a la tabla profesores y me relaciona por acá el ID de profesores con el ID de profesores. ID de profesores con ID de profesores. Esas serían las dos relaciones que se hacen y le damos aplicar. Fíjense que la sentencia es un poco más larga porque ya me crea las foráneas y me está creando la relación de matrículas con estudiantes y asignaturas. Le damos aplicar y finalizar. De pronto tener en cuenta que para nuestro caso, por ejemplo, en la tabla de asignaturas, podríamos también relacionar al profesor. No sé, se me ocurre, aunque en la matrícula ya se relaciona el estudiante con la asignatura, profesores está como suelto, ¿no? No está relacionado con nada. Y en matrículas, no mentiras, en matrículas está el ID del profesor, sí, entonces ya se encuentra ahí en matrículas por defecto. Al matricularse se pone aquí, ¿no? Porque otra opción sería que el ID del profesor fuera al frente de la asignatura. Como cada asignatura tiene su código correspondiente, podría también organizarse así, ¿no? Pero eso depende mucho de la lógica de programación. Por ahora dejémoslo así. Fíjense en lo que voy a hacer. Como ya están creadas las cuatro tablas con sus respectivas relaciones de llaves primarias y llaves foráneas, voy a crear el diagrama ER o entidad relación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Venimos aquí arriba a Database, Database, opción superior, Ingeniería reversa. La ingeniería reversa permite que de acuerdo al diagrama o a las entidades, atributos y relaciones constituidos y subidos a MySQL, pues él genere nuevamente el diagrama entidad-relación. Entonces le damos siguiente, incluimos la clave del root, le damos siguiente, seleccionamos el esquema respectivo, que en este caso es matrículas 2026, siguiente, siguiente y ejecutar. Y lo que realiza el sistema es generar ese diagrama que habíamos hecho inicialmente en papel y que habíamos montado en MySQL, organizado aquí como se requiere. Entonces organizamos estas tablas. Habíamos hablado que eh, la tabla de matrículas era intermediario entre estudiantes y profesores y que la tabla de asignaturas pues se conectaba era con profesores. Entonces de esta forma
Tenemos el diagrama definido con sus respectivas entidades o tablas, cada entidad con sus atributos y tipo de datos y las relaciones respectivas de acuerdo a la cardinalidad. Entonces se tomaría una captura de pantalla de esta imagen y esto se subiría como diagrama entidad-relación. Finalmente, se procede a la inclusión de datos para las respectivas consultas de valor e interés para la empresa. Para ello, volvemos a la pestaña de instancia local MySQL. Si se fijan, al ponerse o pararse frente a alguna de las tablas creadas al lado izquierdo de navegación, se activan tres opciones o tres botoncitos: el de información, el de la llave que es para editar los campos y el de la tabla con la flecha. Entonces me paro en la tabla con la flecha y de esta forma se genera en la parte del medio pues una tabla en la cual puedo empezar a incluir datos. Entonces voy a poner códigos sencillos: 100, 200, 300. Voy a poner al 100 Juan Gómez. La fecha sería año, voy a poner del año 2000, guión mes, voy a ponerle de mayo y día. Y el género sería masculino, voy a poner al 200, que en este caso sería María López. Voy a ponerle que ella es del 2002, del mes de septiembre, del día 17, género femenino. Y finalmente vamos a incluir, no sé, a Pedro Pérez, que él desde 1999, del mes de noviembre, del día 27. Y es masculino. Le damos a aplicar. Observen que se genera nuevamente la sentencia de SQL con el cual inserta al esquema matrícula 2026 tabla estudiantes y cada uno de los campos correspondientes. Le damos a aplicar y de esta forma se generaron los primeros datos de la tabla. Asimismo, diligencio asignaturas, matrículas y profesores. Una vez diligenciados todos los datos al azar, recuerde que estos son datos pues creados hipotéticamente por nosotros, lo importante es que coincidan de acuerdo a las llaves foráneas, ¿cierto? Es decir, si en asignaturas se tiene la llave foránea del profesor, pues es importante que primero se cree la tabla del profesor con los datos de los profesores y después se diligencie pues la tabla respectiva donde se tiene esa llave foránea. Si se intentan llenar datos de una tabla que tiene llave foránea, pero aún no se encuentran datos en la llave primaria, pues no va a ser posible y va a salir error. De igual forma, si no coinciden los datos de las llaves foráneas con los datos de la llave primaria de la tabla principal. Entonces es importante al diligenciar estos datos, pues tenga la secuencia respectiva, ¿cierto? Que si yo uní la llave foránea, por ejemplo, en matrículas del código del estudiante y del ID del profesor, pues que estos coincidan con estudiantes que existan, con códigos que existan y profesores de igual forma que existan, ¿cierto? Importante también que en el caso del ID de matrículas es autoincremental. Entonces, al llenarlo, pues no es necesario diligenciarlo. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner, no sé, el estudiante con código 200 en la asignatura 111, por ejemplo, y le doy a aplicar, le doy a aceptar y se queda como 16, ¿cierto? Entonces, como es autoincremental, es automático, no es necesario estar llenando. Una vez diligenciadas todas las tablas con respectivos datos, seguimos a la operación de consultas. Para realizar el último paso de las consultas, teniendo en cuenta que no conocemos el lenguaje SQL al 100%, nos vamos a apoyar con el uso de inteligencia artificial. Entonces, para ello tenemos aquí un prompt muy básico. Es importante tener en cuenta que el nombre del esquema debe coincidir, que el nombre de las tablas debe ser tal cual como se tiene allá, si tiene raya al piso, si tiene mayúscula, minúscula, aunque la recomendación siempre es mantener minúscula, no tener espacios, y en vez de espacios poner raya piso. Entonces, desde que todos los datos coincidan, tanto en tablas como en atributos y en esquema, yo puedo copiar esta sentencia hasta acá, hacerle la pregunta de mi interés, en este caso, ¿cuántos estudiantes tiene cada profesor? Entonces copio esto, me vengo a ChatGPT o a la inteligencia artificial de su interés o el que más use, simplemente pega esta consulta y ya el lenguaje SQL de consulta pues es conocido a nivel general. Entonces ya la inteligencia artificial me arroja la consulta en SQL, entonces yo la copio, vuelvo a MySQL, le doy aquí en consulta, en caso de que no esté la pestañita de query, puedo usar aquí la versión superior, donde dice nuevo SQL, pego ahí dicha consulta y en el rayo que está en la parte superior de ejecutar
la sentencia seleccionada, aquí me va a arrojar cuántos profesores, o más bien cuántos estudiantes tiene cada profesor. Pues en mi caso, el profesor Ferney Calderón tiene 4 estudiantes, el profesor Humberto tiene 3 estudiantes y la profesora Laura tiene 2 estudiantes. Recordar que lo importante en el ejercicio no es tanto los resultados, aunque yo puedo tener una captura de pantalla tanto de la sentencia SQL como de la respectiva solución, pero lo más importante es el análisis que se haga de esa respuesta o de cómo esa pregunta puede aportar a la toma de decisiones en el caso empresarial. Eso sería lo más importante. Si es posible, mejor incluir también una conclusión al final sobre todo lo realizado en el producto. Eso daría un plus. Recordando los criterios de evaluación, ¿cierto? Dentro de ellos está el análisis de las consultas SQL y la documentación y organización del trabajo, incluyendo explicaciones detalladas. Esa sería la recomendación total. Recuerden que cualquier cosa, estoy muy atento al WhatsApp o a los medios tradicionales y nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias.